Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Me ha tocado exponer la palabra del Señor en esta noche y siempre digo, ¿verdad?, que pues si hemos venido, pues debemos de venir dispuesto a alabar a Dios y dispuesto también a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a leer el libro de Primera de Corintios y vamos a leer los primeros 3 versículos. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Dios que estás en el cielo, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar acá una vez más reunidos. Un grupo de tus hijos, oh Dios, hemos adorado tu santo nombre y queremos en esta noche pues que seas tú quien puedas hablar a nuestras vidas, que sea tu palabra la que nos pueda confortar, que sea tu palabra la que nos pueda enseñar, que sea tu palabra la que nos pueda guiar y que sea tu Espíritu Santo que me pueda guiar, que tú me puedas utilizar y que solamente yo sea un instrumento, Dios, en el cual tú te vas a manifestar, en el cual tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Señor, estamos cansados, estamos posiblemente angustiados, pero sabemos, oh Dios, que te tenemos a ti y que tú eres todo para cada uno de nosotros, oh Dios. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a continuar con respecto a la enseñanza de este libro. Y déjeme decirle que obviamente esta es una carta en el cual Pablo pues se da la tarea de enviar estas cartas, o esta carta principalmente, la Primera de Corintios, aunque hay una segunda, porque obviamente pues debemos de recordar cómo fue que nació esta iglesia de Corinto. ¿Recuerda usted cómo fue o quién fundó esta iglesia de Corinto? ¿Alguien? ¿Quién fundó la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo. Y lo dijimos en Hechos capítulo 18. De hecho, el hermano Will predicó también de eso. Entonces, Pablo llegó a Corintio y usted recordará que cuando él llega a esa ciudad, siempre Pablo, a las ciudades que llegaba, Pablo buscaba las sinagogas de los judíos. Pero usted recordará que muchas veces los judíos querían escuchar, pero cuando Pablo les enseñaba acerca de Jesucristo y a Jesucristo crucificado, ¿qué pasaba? Había rechazo. Y usted puede ir al libro de los Hechos en su capítulo 18, donde a Pablo no lo quieren, lo expulsan, y dice él que había un hombre temeroso de Dios llamado Justo, que estaba a la par de la sinagoga, y obviamente él se queda ahí enseñando, y posteriormente habla la escritura de que había un principal de la sinagoga de los judíos llamado Crispo, que también se convierte al evangelio, escucha el evangelio y cree, y obviamente fue así como la iglesia de Corintio nació. Y dice las escrituras que Dios puso en su corazón que el apóstol Pablo se estuviera 1 año y medio ahí enseñando
a estos hermanitos. Posteriormente vimos de que Pablo se retira y al transcurso de unos 3, 4, 5 años, ¿cree usted que una iglesia de 5 años pudiera ser una iglesia madura? ¿Cómo sería una iglesia con 5 años de edad? O usted podríamos decir, ¿le puede decir a un niño de 5 años, darle alguna responsabilidad de adulto? Obviamente que no. Entonces, aquí vemos que esta iglesia de Corintios, aproximadamente de 5 años de edad, pues, como es de esperarse, iban a haber ¿qué? Iban a haber conflictos, iban a haber divisiones, iban a haber niñerías prácticamente, porque eran niños. Aparte de ser niños, Pablo le dice en el capítulo 3 de que eran ¿qué? ¿Cómo eran los hermanitos de Corintios? Según el capítulo 3, carnales. Y obviamente Pablo, como un pastor que amaba a sus ovejas, él se preocupa por la iglesia de Corintio y él manda esta carta hasta cierto punto correctiva para que los hermanitos de Corintios pudieran reflexionar, para que los hermanitos de Corintios pudieran entender y ver qué les había pasado o dónde debían de mejorar. Por eso es que nosotros, y Dios, hermanos, todavía previendo y teniendo el conocimiento amplio, pues permitió que Pablo pudiera escribir estas cartas inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo de que las iglesias de hoy en la actualidad iban a tener los mismos problemas. E independientemente de los años que podamos tener como iglesia, déjeme decirle que problemas siempre van a haber en las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que en las iglesias, pues, o no sé si usted en algún momento le han dicho, mira, y que no sos creyentes, y que no sos cristiano, vos, mira. Pero, porque muchas veces creemos de que erradamente que los que pertenecemos a la iglesia ya no somos personas pecadoras. Y es más, gente religiosa van a agarrar un versículo donde dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya no debes de mentir. O sea, ya no debes de criticar. Ya no debes de tener pleitos. Ya no debes de tener divisiones. Pero en sí, eso no está diciendo el apóstol Pablo. Pero déjeme decirle, y yo decía la vez pasada, la iglesia es un lugar de personas pecadoras. Amén. Y el error de las personas es que piensan que la iglesia es un lugar de gente perfecta y santa, aunque la Biblia o aunque Pablo a estos hermanitos le llama santos. Y yo decía anteriormente les preguntaba, ¿es usted un santo? ¿Es usted un santo? Pero no un santo cachón, ¿verdad? No, la Biblia nos manda y nos dice que usted se ha puesto la fe y la confianza en el sacrificio de Cristo, usted es un santo. Porque la palabra santo no es que usted no va a cometer errores, no es que yo no voy a pecar, sino que la palabra santo significa que hemos sido apartados, que hemos sido separados. ¿Para quién? Para Dios, para un propósito. ¿Y cuál sería el propósito como iglesia que cada uno de nosotros tenemos? Si usted es un santo, si usted ha sido separado
del mundo, si yo he sido separado, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuál? Hermana dijo varios, pero no le escuché hasta acá. Que crezcamos en el conocimiento. Poder anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio. Traer a otros. Y estar consciente que si hemos sido perdonados, que si hemos recibido de gracia, también nosotros, dice Jesucristo, que debemos dar de gracia. Y Pablo también decía de que si recordáramos que si hemos sido perdonados, en algún momento usted y yo también debemos de perdonar. Pero es fácil. Obviamente sin la presencia del Espíritu la tenemos. Sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Ni usted, ni yo. Entonces, pues, quise cambiar este versículo, pero dije yo, no, lo mantengo, porque es un texto muy excelente, hermanos. Y Pablo le decía a estos hermanos carnales, a estos hermanos que tenían problemas de mucha índole, le decía, así que hermanos míos, y él les decía que para Pablo eran ¿qué? Amados. Y les decía, estad firmes. ¿Por qué, hermanos? Porque tarde o temprano, y el hermano ha estado exponiendo por muchos domingos por la mañana, de que Satanás es astuto y nos está mandando dardos de dudas, de desesperación. Dardos, ¿qué más? De desconsuelo, de tristeza, de murmura, de vanagloria. ¿Qué más? De inconformidad con las autoridades, dijo el hermano. No, así dijo el hermano, así puso de las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Usted sabe cuáles son los dardos. Tentaciones. Y tentaciones de cualquier índole, económicas, de faldas, de pantalones, de negocios, de muchas maneras. Entonces Pablo le dice, mire, estén firmes. ¿Y qué? Constante, creciendo en la obra de ¿quién? Del Señor. O sea, porque muchas veces creemos de que la obra es del pastor o de alguien más, pero la Biblia nos menciona y nos recalca y nos recuerda y nos motiva de que la obra no es de ningún ser humano, sino que es del Señor. Y solo cuando yo tengo gana, siempre. Y dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero aquí no es que Pablo nos da algo para que nosotros vayamos detrás de eso, sino que Pablo dice, mire, vamos a recibir recompensa, pero mira, hermanos, si ya les salvó, si ya nos salvó de una condenación eterna, yo le hago la pregunta, ¿qué más puede pedir usted? ¿Qué más? Entonces, rápidamente, esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Que Pablo le decía a la iglesia de Dios, y yo mencionaba de que, y lo vuelvo a decir, de que la iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró, porque Él es el arquitecto, Él la creó, ¿verdad? Y dice que a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y ya mencioné de que usted y yo somos santos, aunque no pareciéramos, aunque no parecemos muchas veces. ¿Sos santo?
¿Ah? Y si le preguntáramos a alguien que te conoce, ¿crees que diría lo mismo? Entonces, y pues dijimos, ¿verdad? Santo se refiere a los llamados. Usted ha sido separado para Dios. Hemos sido separados para Dios. Hemos sido separados del mundo y estamos, o deberíamos de estar dedicados a la obra de Dios. Y traíamos, o expuse a estos santos, que si usted ve alguno, pues usted dice, no creo. ¿Cómo lo ve usted, hermana? Con ojo de amor, dice la hermana Rosy. Bueno, y lo otro que vimos es los santificados que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y hablé de qué es estar en Cristo Jesús. De hecho, pues hablé de que estar en Cristo Jesús es que usted y yo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Estar en Cristo es que hemos sido declarados justos. O sea que hemos sido justificados solamente por la fe en el sacrificio de Cristo. Estar en Cristo está que hemos sido hechos cercanos a Dios, porque prácticamente estamos lejos de todo, de Dios y de lo que es Dios y de las promesas de Dios. Estar en Cristo es que hemos sido aceptados por Dios. Le digo que muchas personas se alegran cuando son aceptados en algo aquí de la sociedad, en algún club, en alguna universidad. Por ejemplo, los estudiantes cuando hacen una prueba para poder entrar y le dicen que sí, que entraron raspadito, ¿verdad? O porque alguien le ayudó, pero estas personas se alegran. Pero yo no sé si usted se alegra de que ha sido aceptado por Dios, a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que usted es. También estar en Cristo es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Usted tiene ese sello? ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice. Hasta la posición adquirida. Decía Pablo. También estar en Cristo es que estamos completos. Y yo le digo y le hago la pregunta, ¿de verdad nos sentimos completos sabiendo que estamos en Cristo? ¿O creería, hermanos, que un 95 y una carterita ahí algo llena de algunos billetillos, creería que llegaríamos al 100%? Pero la Biblia nos dice que usted, si está en Cristo, está completo, porque tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero muchas veces nuestra perspectiva, o muchas veces nosotros andamos los lentes que no andamos los lentes espirituales. El punto de vista es diferente al que Dios quiere. Dios quiere que veamos las cosas que no se ven, que deben de ser, es vista por fe, pero es más fácil solamente ver las cosas que yo puedo palpar, que puedo ser como el apóstol Dídimo, o más conocido como Tomás, que dijo, mientras yo no vea al maestro y meta mis dedos en sus hoyos, en sus clavos, en su costado, yo no voy a creer. Y
habla de la posición también. Obviamente nacemos ¿en qué? En Adán. Y dice la Biblia que todos los que nacen en Adán van a morir eternamente y para siempre, separados de un Dios santo. Pero la Biblia y Jesús mismo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene que, y la vida eterna, ¿cuándo dura? Es eterna. Y no vendrá condenación, dice más, ha pasado ¿de qué? De estar en Adán a estar en Cristo. El título de esta noche se llama Gracia y Paz, porque casi nos vamos a enfocar en el versículo 3. Y le digo, vamos a irlo viendo, y obviamente estas palabras, hermanos, si en algún momento las pudiéramos tener presente, creería que nos pudieran ayudar a cada uno de nosotros. Y eran, bueno, déjenme, quiero ver, pero creo que lo voy a decir más adelante. Este es el título, Gracia y Paz. Ahora, continuando, Pablo decía, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ya expliqué que era santo y expliqué también que es estar en Cristo Jesús. Pero Pablo dice a los llamados a ser santos. Llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, aquí dice, Corinto era una ciudad importante en la antigua Grecia y en el siglo I después de Cristo. Era una ciudad más próspera y cosmopolita del Imperio Romano. La población de Corinto era diversa y estaba compuesta por personas de diferentes orígenes étnicos y sociales. ¿Por qué viene esto, hermanos? Porque si nosotros leemos bien esa parte, prácticamente creo que traigo otra acá. Esta dice, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Los hermanos de Corinto, pues podemos preguntarnos, ¿quiénes la componían? Pues déjeme decirle de que esta iglesia era más de gentiles que de judíos, porque el judaísmo, y de hecho lo podemos ver en el capítulo 18, de hecho prácticamente rechazaba a Jesucristo como Dios, como Mesías. Y vimos de que Justo, un hermano llamado Justo, y dice la palabra que era temeroso de Dios, pues obviamente esa iglesia fue creciendo a tal grado que se cree también que en algún momento llegaron, bueno, más como en el capítulo 19, el 20 de Hechos, vemos que también hasta Apolos llegó a esta iglesia. Por eso es que también más adelante dice la escritura de que los hermanitos comenzaron a tener preferencia en cuanto a los predicadores. Algunos creen que hasta como habían hermanos judíos, pues estos hermanos judíos, pues ellos decían, miren, yo le doy más ¿a quién? A Cefa. Por eso es que se armó esa división, ¿verdad? Entonces, estos hermanitos también, como era, si usted recordará, Corinto estaba cerca de Grecia. Y en ese momento esas ciudades eran como las ciudades de mayor rango o donde estaba la crema nata, o sea, estaban los más excelentes. Y estos hermanos en algún momento pues creería que como que ellos consideraban de que ellos eran hijos de Dios, que habían sido aceptados por Dios, que habían sido redimidos, que habían sido perdonados, pero como que se creían que eran una exclusividad. Por eso es que Pablo le dice de que tanto como ellos eran santos, que habían sido llamados a ser santos, pero no solamente ellos, sino que todos los del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense que
A veces tenemos un concepto errado, y creo que el hermano Will mencionaba el domingo. Muchas veces creemos de que en las congregaciones grandes o en los edificios grandes está la presencia de Dios, o creemos que es la verdadera, y creo que el hermano decía, la catedral los días domingos pasa llena. Y aquel changarrito o aquel casa pequeña, pues creemos de que ese posiblemente, pues, ahí no está Dios. Ahí no está la unción de Dios. Entonces, traigo esta imagen porque debemos de recordar que cómo eran las iglesias anteriormente. Si las iglesias comenzaron en las casas. O sea, y recordemos que iglesia es usted, iglesia soy yo, somos las personas, no son los edificios. Y lo que era Corinto, había muchas iglesias porque era una ciudad pagana, era una ciudad bastante idólatra. Entonces Pablo le dice, miren, ustedes han sido han sido santos, han sido apartados, pero no solamente ustedes, sino que son todos aquellos que han creído también en Jesucristo. Por eso es que él les decía eso, ¿verdad? Y aquí traigo yo, mire, ¿cómo era esta ciudad de Corinto? Bueno, la ciudad de Corinto había muchos ciudadanos romanos. Algunos corintios eran ciudadanos romanos, los que le otorgaban derechos y privilegios especiales. Entonces, recuerde que en la iglesia, si estaba un romano, o sea, estaba una persona creyente con la ciudadanía romana y estaba un gentil sin la ciudadanía, entonces había como una distinción de categoría, por decirlo así, socialmente. Por eso es que le dice, y hablamos ahí de la cultura, habla de que la religión, los corintios practicaban una variedad de religiones, incluyendo el culto a los dioses griegos y romanos, así como el judaísmo y el cristianismo. Pero no me quiero detener mucho acá en cuanto a la economía. También eran gente de dinero, hermanos. Era gente que tenía plata porque había mucha industria y habían algunos puertos cerca de ellos. Pero ¿qué nos dice Pablo también? Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dice, miren, pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, que todas las personas que creen en la buena noticia de parte de Dios, que es acerca de Jesucristo, y ponen la fe y la confianza en ese sacrificio sustitutivo, ellos llegan a ser hijos de Dios. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué dice? Revestido. Y Pablo le decía a todas estas iglesias, ya no hay judío, ya no hay ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esto es lo que Pablo le recalcaba a todas las iglesias, hermanos. Pablo siempre les mencionaba qué es lo que había hecho Dios por ellos. Porque es importante recordar, tener en mente qué ha hecho Dios por nosotros. Y Pablo le menciona primeramente en los primeros versículos su posición, pero después les va a hablar y les va a decir cuál es la condición de ellos. Porque muchos de nosotros igualmente podemos tener la posición de estar en Cristo,
tenemos la posición de ser hijos de Dios, pero ¿qué hay en nuestra vida diaria? ¿Cómo está nuestra condición? En nuestra colonia, nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros compañeros de trabajo, ¿saben que usted es un hijo de Dios? Por eso es que Pablo, le digo, a estas iglesias les mencionaba bastantes cosas en cuanto a su posición. Y Pablo, es más, desde la cárcel le decía a esta iglesia de Éfeso, le decía: yo pues preso en el Señor, os ruego, decía, que andéis como ¿qué? Como digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Andamos con esa vocación cada uno de nosotros? Y cuando hablamos de la vocación, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Al llamamiento que usted y yo hemos recibido de parte de Dios? Entonces, hermanos, aquí es donde quiero extenderme un poco más. Y es donde Pablo le dice: gracia y paz a vosotros. Y cuando estaba estudiando, recuerdo de que hay alguien acá, sí, tal vez usted lo hace bien, ¿verdad? Que en algunos mensajes siempre dice paz, gracia y paz. A veces gracia y bendición. Y este es un mensaje muy excelente. O sea, y lo vamos a ir viendo más detenidamente. Porque tenemos grabado así en el chip que es gracia, pero realmente sabemos ¿qué eso puede gracia? ¿Qué es la paz? ¿Verdad? Y obviamente, pues cuando Pablo le decía a estos hermanos, gracia y paz a vosotros, es porque ellos tenían la gracia de Dios y tenían la paz de Dios. Y yo le hago la pregunta: ¿usted tiene la gracia de Dios o ha recibido la gracia de Dios? ¿Tiene paz, la paz de Dios? Hemos sido ya reconciliados, dice las Escrituras. Si no me equivoco, hay un premio que creo que se da todos los años a una persona, que se llama el Premio Nobel de la Paz. Este premio se le otorga anualmente, ¿sí?, a un individuo o a alguna organización que ha trabajado por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos o el establecimiento y fomentar la paz, aquel que ha hecho, que ha evitado una guerra. Y se busca a esas personas, se buscan estas organizaciones y se le da un reconocimiento y queda escrito en esas, por decirlo así, en una tabla que el año 2025 se le entregó el premio Nobel a fulano de tal o a la organización X. Pero Dios nos ha entregado a nosotros la paz de Él. Hoy tenemos paz con Dios. Y cuando Pablo hablaba de gracia y paz, obviamente también era un saludo que Pablo lo metía, ya sea al principio de cada carta o al finalizar
porque gracia era una palabra griega que significaba charis o charis, no la puedo decir, pero que significaba gracia. Y usted sabe de que los judíos, su forma de poder despedirse era shalom. O sea la paz. ¿Y realmente cree usted que de así de la, no sé cómo decirle, o sea, se lo inventaron los judíos? Cuando reconocemos o sabemos de que es un pueblo que es odiado, un pueblo que está rodeado de enemigos. Y ellos expresan de esa forma, ¿verdad? Que la paz sea con ellos, que la paz sea contigo. Vamos a ver. Aquí dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo y es característico de las cartas de Pablo y combina la costumbre griega, gracia, y con la judía, paz. Algo que se me olvidó decirle lo siguiente. Fíjese que, según el internet, la palabra paz en la Biblia aparece 381 veces. 381 veces. En el Nuevo Testamento aparece 90 veces y en el Antiguo 291. Y la palabra gracia o gracias aparece 290 veces. 100 veces en el Antiguo Testamento y 190 en el Nuevo Testamento. En la palabra gracia, en la primera carta de Corintios aparece 12 veces y en la segunda carta aparece 19 veces, ya sea gracia o gracias. Y solamente en las cartas de Pablo, la palabra gracia la nombra en 121 veces. O sea que Pablo tenía en su boca la palabra gracia y gracia. Y me pregunté por qué. ¿Por qué cree que Pablo tenía en su boca la palabra gracia o gracias? ¿Alguien quiere decirme si tiene alguna idea? Imagino que era porque era la base por la cual él había sido adoptado, redimido, justificado. Sí. Pero yo creo que es válido, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y este hombre no cree que Pablo tenía en mente cuando él arrastró o él persiguió a la iglesia? Y él estaba consciente de que el Torá o los 10 mandamientos decía que si usted era asesino debía de ¿qué? Morir. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues Pablo decía y le decía a Timoteo, si no me equivoco, vamos a buscar, donde él decía que él daba gracia a Dios. No lo encuentro. De Timoteo, Eva. 1:12 es. Él decía, aquí va la palabra, mire, gracias. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Y es más, dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, es mío y también tuyo.
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. O sea, él consideraba y él sabía que él era infiel. A los hermanos de Corintios también le decía de que él era el último apóstol y era ya casi como abortivo. Y le daba gracias a Dios porque él había perseguido a la iglesia. O sea, él no se consideraba digno de poder llevar estas palabras. Entonces, por eso es que me llamaba la atención, porque Pablo en 121 ocasiones, él escribe la palabra gracia o gracia en las 13 epístolas que él escribió. Y solamente en Romanos aparece 26 veces. Gracia se refiere al favor inmerecido de Dios para Gabriel, lo voy a poner, que no lo merece y tampoco lo puedo ganar. Y Pablo en una ocasión le decía a los hermanos de Roma, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él fue el que hizo el pago. Y a quien Dios puso, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. O sea, lo puso como el Cordero perfecto, lo puso como la ofrenda. Es más, a la tapa que había en el arca del pacto se le llamaba propiciatorio. Tapaba esa arca, y cuando el sacerdote entraba, la rociaba con sangre de un cordero. Por eso le dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí tenemos también algo así importante, que la gracia es la única base, lo que decía el hermano, que posiblemente Pablo, él decía: si yo fui salvo o he sido salvo a través del sacrificio de Cristo y lo he recibido por gracia, no lo merezco. La gracia es un favor inmerecido. La gracia me dice: no eres digno. De ninguna manera puedes merecerla o ganarla. O sea, la gracia te dice: no sos apto, no tenés habilidad. Es totalmente gratis para nosotros, pero para nuestro Señor Jesucristo no fue gratis. A Él le costó ¿qué? Su vida. Y traía algunos versículos. Romanos 4:3 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:2, por quien también tenemos, hablando de Jesucristo, entrada por la fe a esta ¿qué? A esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes. No nos podemos caer. De esa gracia no nos podemos caer. Es un fundamento firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
O sea que deberíamos de anhelar esa esperanza que tenemos. ¿Y usted piensa en esa esperanza? Mira, hermana, yo casi no pienso mucho en la hermana Esperanza. El domingo creo que vino y la saludé. Yo no estoy hablando de la hermana Esperanza. Ni en la otra esperanza que usted puede tener, ¿verdad? No, estoy hablando del rapto. Y dice que la Biblia lo menciona como rapto, como traslación, porque la iglesia no espera al esposo, hermano. ¿Cree que espera la esposa al esposo ahorita? Sin comentarios, dice el hermano. A Timoteo le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El texto que usted ya lo conoce, que porque por gracia usted ha sido salvo por medio de la fe. Y esto no es de cada uno de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y el 9 dice, no por obra, para que usted y yo no nos jactemos en algún momento. Paz apunta a la armonía y plenitud que resulta de esa gracia. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, usted y yo, si hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo le decía a sus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero en nuestro diario vivir, hermanos, cree que en algún momento se nos olvida que se nos ha ofrecido esa paz. Si andamos muy acelerados en todos los sentidos. A veces ni escuchamos y ya respondimos. Juan 16:33, Jesús le dijo, estas cosas os he hablado para que, ¿en quién? En la cartera, en la iglesia, en el pastor, en la tarjeta, en su mamá, en su papá, no, sino que dice, para que, ¿en quién? En mí, para que en mí tengáis paz. El día que usted no se sienta que tiene paz en ese momento, recuerde Juan 16:31, que en Jesucristo usted puede tener paz. Y es más, todavía nos dice, mire, si en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque, hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. Y es lo que le decía yo, que los hermanitos en el versículo 2, pues ellos decían, mira, yo soy romano, yo tengo la ciudadanía romana, vos no la tenés. Y Pablo le dice, mire, todos están en la misma posición, están en Cristo, todos han sido santos, todos han sido separados, todos tienen el mismo llamamiento. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
por muy intelectual que yo me crea o que usted se crea, la paz de Dios nos supera por mucho. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y con esto terminamos. Esta es una alabanza. Hay un hermano que entonaba esta alabanza, y usted cree que dice, esta alabanza dice: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser, es una calma infinita y solo podrán los amados de Dios comprender. Recordemos 1 Corintios 15:58. Le dijo Pablo a sus hermanos, amados. Termina el escritor diciendo, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy por el privilegio de poder darme, de poder hablar de ti, oh Dios.